Muy buenos días, maestros y compañeros. Hoy el equipo número 7 le vamos a hablar sobre los tipos de créditos. El equipo está conformado por mi compañero Iturbe Pérez Yair, su servidor Jesús Irán, mi compañera Viliana, mi compañero Edgar y mi amigo Alan Daniel. A continuación, mi compañero Yair les mencionará algunos artículos sobre los créditos. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, nosotros vamos a hablar del capítulo 4 de los créditos, que se titula Sección Primera de la Apertura de Crédito, que va del 291 al 333. Yo les voy a comentar los tres primeros artículos, que empieza del 291, el cual nos dice y describe la apertura de un crédito como un acuerdo en el cual el acreditante pone una suma de dinero a disposición del acreditado. Bueno, ¿qué es el acreditante y qué es el acreditado? Acreditante es la institución bancaria o persona que nos otorga dinero, por así decirlo, o un crédito, y el acreditado es el que lo recibe. Bueno, y este también nos dice que se compromete a utilizar el crédito de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato. El acreditado debe reembolsar al acreditante las sumas de dinero que haya utilizado, así como pagar intereses, comisiones y gastos según lo acordado. Bueno, y entonces, ¿qué significa crédito? Bueno, el crédito lo describimos como una facultad de disfrutar de la riqueza ajena en el presente con la obligación de restituirla en el futuro. Y el artículo 292 nos dice que establece que si se acuerda un límite para el importe de crédito, este límite incluirá los intereses, comisiones, gastos, a menos que se disponga lo contrario. El artículo 293 nos dice que indica que si no se especifica un límite en el contrato, el acreditante puede fijar ese límite en cualquier momento. Bueno, el artículo 294 nos dice que ambas partes pueden, bueno, nos dice que permite a ambas partes acordar restricciones o la denuncia del contrato en cualquier momento. Si no se estipula un plazo, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato en cualquier momento. El artículo 295 establece que a menos que se acuerde lo contrario, el acreditado puede disponer de la suma objeto del contrato a la vista. El artículo 296 nos dice que regula la apertura de crédito en cuenta corriente y el derecho del acreditado a hacer remesas antes de la fecha de liquidación. Además, hace referencia a otros artículos aplicables. Y bueno, ¿qué significa cuenta corriente? Cuenta corriente significa que podemos abonar un pago o pagar pues la totalidad y seguir disfrutando del crédito. El artículo 297 establece las obligaciones y plazos en el caso de que el acreditado deba hacer uso de letras, pagarés o avales por cuenta del acreditante. El acreditado debe constituir una provisión de fondos suficientes para respaldar estas obligaciones. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre letras de pago y pagarés? Letras de pago es que nosotros, bueno, es como que la obligación de pagar a un tercero y un pagaré es pagarle pues a la persona que nos está prestando. El artículo 298 señala que la apertura de crédito pueda pactarse con garantía personal o real, y la garantía se extenderá a las cantidades utilizadas dentro de los límites del crédito, a menos que se acuerde lo contrario. Y bueno, ¿qué es una garantía personal y una garantía real? La garantía personal es cuando nosotros ponemos como de nuestra, pues sí, como como nuestro empeño, y la real es cuando ponemos ya bienes y propiedades. El artículo 299 establece que el acreditante no puede desconectar o ceder el crédito basado en un título de crédito u otro documento otorgado por el acreditado sin la autorización expresa de este último. Y ya por último, el artículo 300 nos dice que regula los plazos para la devolución de las sumas utilizadas y presentaciones en el caso de que no se haya fijado un plazo específico en el contrato. Y ya para resumir estos nueve artículos, esto se puede resumir en lo siguiente, que dice, estos artículos definen las condiciones y los términos que rigen las transacciones de apertura de crédito, protegiendo los derechos y obligaciones de ambas partes involucradas. Establecen las reglas para el uso del crédito, las garantías, los plazos y otras condiciones financieras importantes en este tipo de contratos. Yo les voy a explicar del artículo 301 al 309. El artículo 301 nos dice que describe las circunstancias en las que el crédito se extinguirá, lo que determinará el derecho al acreditado a utilizarlo en el futuro. El 302 explica cómo funcionan los contratos de cuenta corriente, donde los créditos resultantes de remesas recíprocas se registran en una cuenta y solo el saldo al cierre de con la cuenta se considera un crédito exigible y disponible. El artículo 303 establece que las comisiones y los gastos relacionados con los negocios de la cuenta corriente se incluirán en esta cuenta, a menos que se acuerde lo contrario.
El artículo 304 indica que la inscripción de un crédito en la cuenta corriente no incluye las acciones o excepciones relacionadas con la validez de los actos o contratos de los que procede la remesa, o a menos que se pacte lo contrario. Si un acto o contrato se anula, la partida correspondiente se cancela en la cuenta. El artículo 305 establece los derechos de un cuenta corrientista que incluye en la cuenta un crédito garantizado con prenda o hipoteca. También cubre la responsabilidad de los fiadores o coobligados en el caso de un crédito incluido en la cuenta. El artículo 306 trata la inscripción en cuenta de un crédito contra un tercero y establece las condiciones para considerarla definitiva y a riesgo del receptor de la remesa. Menciona la cláusula salvo buen cobro en los títulos de crédito y las acciones que se pueden ejercitar si el crédito no se paga a su vencimiento. El artículo 307 describe la posibilidad de que un acreedor de un cuentacorrientista pueda pedir el aseguramiento y la adjudicación del saldo eventual de la cuenta corriente. También se refiere a las notificaciones y derechos de los cuentacorristas en caso de aseguramiento. El artículo 308 aborda la clausura de la cuenta para la liquidación del saldo, que debe ocurrir cada 6 meses, a menos que se acuerde lo contrario. Indica que el crédito por el saldo es exigible a la vista o según lo establecido en el contrato. El artículo 309 establece el plazo de prescripción para las acciones relacionadas con errores de cálculo, omisiones o duplicaciones en la cuenta, que es de 6 meses a partir del cierre de la cuenta. Bien, yo les voy a hablar que es del artículo 310 hasta el artículo 317. Estos artículos pertenecen a una sección de una ley o código legal. Esto quiere decir que el artículo 310 trata sobre la terminación de un contrato de cuenta corriente. En ausencia de un plazo especificado, cualquiera de los titulares de la cuenta corriente puede denunciar el contrato en cada fecha de cierre, siempre y cuando notifiquen a la otra parte con al menos 10 días de anticipación. El artículo 311 habla sobre las cartas de crédito que deben emitirse a favor de una persona específica y no son negociables. El artículo 312 indica que las cartas de crédito no son aceptables ni pueden ser protestadas y no otorgan ningún derecho a los tenedores de las cartas contra las personas a las que están dirigidas. El artículo 313 trata sobre las obligaciones y responsabilidades del tomador y dador de una carta de crédito. El dador solo estará obligado a pagar si el tomador ha dejado en su poder el importe de la carta de crédito o su acreedor por esa cantidad. El artículo 314 establece que el emisor de una carta de crédito puede anularla en cualquier momento a menos que el tomador haya dejado el importe en su poder o lo haya financiado o asegurado. El artículo 315 estipula que el emisor de una carta de crédito será responsable ante de la persona a cuyo cargo se emitió la carta por la cantidad que esa última pague dentro de los límites establecidos en la carta. El artículo 316 establece un término predeterminado de 6 meses para las cartas de crédito, a menos que se especifique otro plazo en la carta. Pasado este periodo o el tiempo indicado en la carta, ésta se cancelará. El artículo 317 habla sobre el crédito confirmado, que es una obligación directa del acreditante hacia un tercero y debe documentarse por escrito y no puede ser revocado por quien solicitó el crédito. El artículo 300. Ah, no, ya. Bueno, yo les voy a empezar continuando con el tema de las cartas de crédito, continúan con el artículo 318. En este nos menciona que a través de una ausencia de acuerdo contrario, el tercer beneficiario de un crédito puede transferirlo, pero asume las obligaciones especificadas en el documento de confirmación del crédito. Posteriormente, en el artículo 319, el que otorga el crédito es responsable ante el solicitante del crédito, siguiendo las reglas del mandato. Esta misma responsabilidad se aplica a la persona designada para actuar en su lugar, a menos que se establezca lo contrario. En el artículo 320, el que otorga el crédito puede plantear excepciones al tercer beneficiario, basadas en el documento de confirmación, y a menos que se establezca lo contrario en dicho documento, las derivadas de la relación entre el tercero y el solicitante del crédito. Posteriormente, iniciamos con el título de los créditos de habilitación o avío y de los refaccionarios. Empieza con el artículo 321, el cual nos comenta que en un contrato de crédito de habilitación o avío,
El receptor del crédito debe usarlo para adquirir materias primas y cubrir gastos directos necesarios para su empresa. En el artículo 322, los créditos de habilitación a bio deben de estar respaldados por las materias primas adquiridas y los productos futuros obtenidos con el crédito. En el artículo 323, en un contrato de crédito refaccionario, el receptor debe invertir el crédito en equipos cultivos, tierras, maquinaria u obras necesarias para su empresa. También puede usarse para cubrir responsabilidades fiscales y deudas relacionadas con la empresa. En el artículo 324 nos menciona que los créditos refaccionarios se respaldan con activos como fincas, construcciones, maquinaria y productos de la empresa financiada. En el artículo 325, los créditos de habilitación a bio y refaccionarios pueden otorgarse según las reglas de la sección número 1 de este capítulo. Además, el crédito puede emitir pagos que representan el uso del crédito con responsabilidad solidaria en su transferencia. Pues, a continuación, mi compañero Daniel continuará con este tema. Muy bien, ya les voy a seguir mencionando los artículos. Continúo con el 326, que establece que los requisitos para los contratos de crédito, refaccionarios o de avio, estos deben de ser, pues deben de tener estos puntos. Especificar claramente el propósito, detallar los bienes de garantía y los términos del contrato, firmarse en privado ante dos testigos, pues para corroborar que todo sea verídico, y ratificarse ante el encargado del registro. Registrarse en el registro único de garantías mobiliarias y si involucran bienes inmuebles. En el registro público de la propiedad. Tiene efecto contra terceros a partir de la fecha del registro. El 327 nos dice que los otorgantes de crédito de refacción o habilitación deben asegurarse de que el dinero se utiliza según lo acordado. En lo contrario, si se demuestra que se utilizó de manera diferente, pues se cuenta como negligencia o conocimiento del acreedor. Perderá ciertos privilegios. El acreedor puede nombrar a un supervisor y si el acreditado no cumple con sus obligaciones, rescindir el contrato y exigir el reembolso. Continuamos con el artículo 328, que nos dice que los créditos de habitación o avio debidamente registrados se pagan antes que los refaccionarios y los hipotecarios inscritos posteriormente. Si se transfiere la propiedad o negocio sin el consentimiento del acreedor, este tiene derecho a rescindir el contrato y exigir el pago anticipado. El 329, en caso de los créditos refaccionarios o de habitación, la prenda puede permanecer en posesión del deudor, que se considera depositario judicial de los bienes dados en la prenda. Y el 330, el acreedor puede reclamar los bienes dados en prenda, en crédito, de habitación o refacción contra quienes lo hayan adquirido directamente del acreditado o conociera la prenda. El 331, en créditos de habitación o refacción, la prenda puede ser establecida por la persona que opera la empresa, incluso si no es propietaria, a menos que el propietario haya registrado un contrato que se reserva el derecho de consentir que la constitución es de la prenda. El artículo 332, la garantía establecida en préstamos refaccionarios sobre los propietarios inmuebles, incluye el terreno, edificios, construcciones, pues todos los bienes, ¿no? Al momento del préstamo o posteriores. Mejoras permanentes, muebles inmobiliarios y animales destinados a la cría de ganado, así como una indemnización por seguro en caso de pérdida de estos bienes. El 333 nos habla de la garantía mencionada en el artículo anterior. El acreedor tiene prioridad para el pago de su crédito utilizando los activos grabados, superando a la mayoría de los otros acreedores del deudor, excepto los llamados de dominio y los acreedores con hipotecas, registradas previamente. Esta preferencia no se permite si los bienes grabados pasan a manos de un tercero, independientemente de la causa de la transferencia de la propiedad. Bueno, a continuación mi compañero Jesús les va a continuar con la jurisprudencia. Sí, como ya mencionó mi compañero Daniel, yo les voy a hablar sobre la primera jurisprudencia. Posteriormente mi compañero Edgar les va a hablar sobre la otra jurisprudencia. Bueno, en el registro lo tienen ahí, es el 2027-303 y es una instancia de primera sala en materia civil y constitucional.
La siguiente, por favor. En esta jurisprudencia, los hechos adultos de la tercera edad inicia una demanda en contra de una institución bancaria para así recuperar los recursos que se encontraban en su cuenta y que fueron retirados por una deuda generada por un contrato de apertura de crédito. A esto la demanda salió a favor del banco, ya que según el banco actuó conforme a las cláusulas de contrato y por ello el adulto mayor indicó un amparo directo delegando que la decisión tomada actuaba en contra de su derecho al salario y tener un mínimo para una vida vital. Bueno, en esta jurisprudencia pretenden evitar los procesos legales de cobro como medidas de medición con organismos estatales de supervisión financiera o procedimientos judiciales que determinen la procedencia de las pretensiones y el proceso de ejecución. Básicamente, en esto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio legal que declara la nulidad de las cláusulas en los contratos de adhesión de instituciones bancarias que permiten el cobro de créditos desde cuentas distintas a las originales contratadas. Básicamente, en resumen, esto nos menciona que este criterio legal busca proteger los intereses de los consumidores en contratos de adhesión con instituciones bancarias, evitando cláusulas que favorezcan a las instituciones en detrimento de los derechos y garantías de los usuarios. A continuación, mi compañero Edgar les va a mencionar la segunda jurisprudencia. Bueno, la segunda jurisprudencia es de los concursos mercantiles. Los créditos con garantía hipotecaria deben reconocerse como preferentes, conforme al artículo 219, fracción 1 de la ley de la materia, aun cuando la garantía real esté constituida en bienes de un tercero no deudor. Bueno, aquí el registro digital lo tienen, la instancia de plenos regionales, que es de materia civil, y la tesis. Bueno, los hechos aquí, el caso involucra a dos tribunales colegiados de circuito que tenían opiniones opuestas sobre si un acreedor con una garantía hipotecaria establecida en bienes de un tercero que no es deudor debe ser considerado como un acreedor preferente en la sentencia que determina el reconocimiento, clasificación y prioridad de los créditos en un proceso legal. Uno de los tribunales concluyó que sí debería otorgársele el estatus preferente, mientras que el otro determinó que esto no era legalmente factible debido a que no recaía sobre la mesa concursal. La discrepancia en estas decisiones llevó a un conflicto en la interpretación de la ley y sus implicaciones casos similares. En pleno regional en materia civil de la región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, establece que la sentencia de reconocimiento de graduación y prelación de los créditos emitida dentro del concurso mercantil debe reconocer el carácter de acreedor con garantía real a quien cuente con una hipoteca en bienes de un tercero no deudor. En resumen, el caso se centra en una interpretación del artículo 119, fracción 1 de la Ley de los Concursos Mercantiles en relación con los contratos de hipoteca. Se concluye que un acreedor con garantía hipotecaria en bienes de un tercero no deudor debe ser reconocido como preferente en el proceso de concursos mercantiles. Esto se basa en los siguientes puntos. Aunque los bienes garantizados por la hipoteca no forman parte de la masa concursal, los acreedores con garantía hipotecaria disfrutan de ventajas en el concurso mercantil. Por ejemplo, la conservación de la moneda pactada y la generación de intereses hasta el valor de los bienes garantizados. Durante la etapa de conciliación, los acreedores con garantía real pueden usar la hipoteca como una herramienta de negociación según el artículo 89 de la ley concursal. En caso de llegar a la etapa de quiebra, el reconocimiento como acreedor preferente proporciona seguridad jurídica, ya que el acreedor con hipoteca en bienes de un tercero no deudor ejerza su derecho a formar parte de la masa común con un crédito. Cualquier remanente se actualizará sobre el monto no cubierto por la garantía hipotecaria, evitando dejar al acreedor en un estado de indefensión. Además, este reconocimiento notifica a otros participantes sobre la existencia de este crédito y sus posibles consecuencias, lo que garantiza la transparencia y la previsibilidad en el proceso de concursos mercantiles. Esto proporciona un punto de partida claro para el juez al emitir una sentencia de reconocimiento, clasificación y prioridad de créditos, estableciendo un escenario predecible para los participantes. A continuación, mi compañera Viridiana y yo les vamos a hablar sobre los tipos de crédito. Yo les voy a hablar de los dos primeros, que es tarjeta de crédito y créditos automotrices. El crédito de las tarjetas de crédito, yo creo que ya todos lo conocemos. Igual es muy recomendable para nosotros, para los jóvenes, para empezar a generar y ser el crediticio bancario. Bueno, ¿y qué es el crédito de las tarjetas de crédito? Es lo siguiente, el banco asigna al titular de la tarjeta de crédito una línea de crédito con un límite definido. Este puede utilizar la tarjeta para realizar compras hasta ese límite. Se establece una fecha de corte mensual que marca el final de cada periodo contable. Cada mes inicia el día siguiente de la fecha de corte y culmina en la fecha de corte del mes siguiente. Y el crédito automotriz es un préstamo destinado a la compra de un automóvil que se va pagando en pagos
ven pagos mensuales a lo largo de un periodo específico que generalmente va de 1 a 6 años. El solicitante debe aportar un enganche, que el enganche es una parte del valor del vehículo, mientras que el banco presta la diferencia para cubrir el costo total del automóvil. Los créditos hipotecarios eh, son un préstamo destinado a la compra o remodelación de viviendas, adquisición de terrenos o para obtener liquidez financiera. El deudor está obligado a realizar pagos mensuales durante un periodo determinado para saldar el préstamo y suelen tener plazos largos, a menudo de 15 o a 30 años. Los créditos personales se refiere a un tipo de préstamo en el cual una institución financiera presta dinero a una persona, quien se compromete a devolver la cantidad prestada junto con los intereses generados en un plazo acordado. Los créditos de nómina es similar al crédito personal, pero se distingue porque los pagos se descuentan directamente de la cuenta de nómina del trabajador. Se adquiere a través de la institución financiera asociada a la cuenta del empleado, lo que implica que los pagos se deducen a su salario. Este normalmente suele tener los plazos cortos, a menudo como de 1 a 5 años. Muy bien, yo les voy a hablar del contrato de apertura. Una definición así súper rápida sería que el contrato de apertura y crédito es un acuerdo entre una institución financiera y pues una persona, un cliente, ¿no? A menudo una empresa o un individuo mediante el cual se establecen los términos y condiciones, como los que ya les mencionaron mis compañeros previamente, bajo los cuales se proporciona una línea de crédito. Este tipo de contrato es común en transacciones financieras y comerciales y en las que una entidad presta dinero o extiende un crédito a otra, como comentó mi compañera Viri ahorita, pues para que saques un carro o algo así y te lo descuenten de tu nómina, etcétera. Eh, a continuación, mi compañero Jesús les va a decir los aspectos claves de un contrato de apertura. Sí, aunado a lo que mencionó mi compañero Daniel del contrato de apertura, estos son algunos de los aspectos claves que tiene que tener este mismo contrato. Son 10 aspectos, no les voy a leer cada una, porque son muchas, pero en resumidas cuentas es las partes involucradas, el prestamista y el prestario, el monto del crédito que se le puede otorgar al prestamista, términos y condiciones, el tasa de interés, plazos, reembolsos, etcétera. El 4, garantías colaterales, si se requieren garantías o activos como colateral. El quinto es la tasa de interés, que ya lo mencioné anteriormente. Sexto, plazo del reembolso, en dado caso que el empresario necesite reembolsar el crédito. El número 7 es pagos y programación de pagos, el tiempo en el que se tiene que terminar el monto y el pago que se tiene que realizar. El 8, el uso del crédito. Eh, el crédito, el empresario el contrato puede este, poner algunas restricciones en cómo se tiene que utilizar el crédito. El número 9, condiciones de determinación y reembolso anticipado. Y el número 10, costos y comisiones. El contrato debe incluir cualquier costo o comisión asociada con el crédito, como comisiones de apertura, comisiones por uso de la línea de crédito. De nuestra parte sería todo. Aquí pueden checar las fuentes consultadas que nosotros utilizamos para realizar esta presentación. Eso sería todo. Gracias por su atención y gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.